Bueno, pues esta segunda jornada la vamos a comenzar con una conferencia que va a impartir mi buen amigo Antonio Urquizar Herrera, que además es el director de mi departamento. Hablar de Antonio es para mí hablar de algo pues como muy próximo, ¿no? La persona con la que has colaborado mucho tiempo. Antonio me sustituyó como directora de departamento después de 8 años, después de que intenté convencerle que era el personaje idóneo para ocupar ese puesto. Ha demostrado sobradamente que tiene unas cualidades excelentes para esas labores y para otras. Es doctor, titular de universidad, doctor por la Universidad de Córdoba, donde también fue durante algunos años profesor, ¿no? Y ha disfrutado de periodos de investigación y docencia en las universidades de Lisboa, de Padua, en la Universidad de Lima, el Instituto of Fine Arts de Nueva York, en el Barbun Institute, un repertorio enorme de centros de investigación donde los que todavía sigue trabajando. Está pendiente de un proyecto de investigación con la Universidad de Cambridge, o sea que, bueno, él ya explicará un poco cuál es su línea de trabajo. Podría, desgranar una serie de publicaciones que él amablemente me ha pasado, pero bueno, digamos que su especialidad sobre todo es el Renacimiento, con un libro realmente muy interesante publicado en el 2001, que es El Renacimiento en la periferia, la traducción de los modos italianos en la experiencia pictórica del 500 cordobés, publicado por la Universidad de Córdoba. Y luego otro libro que es Coleccionismo y nobleza, signos de distinción social en la Andalucía del Renacimiento, publicado por Marcial Pons. Y bueno, muchos otros trabajos que también van ligados con el proyecto de investigación que ahora mismo está desarrollando, que no sé si está para acabar o... Para acabar y para pedir otro. Y para pedir otro. Bueno, estamos en el periodo de peticiones. Así que, pues creo que nadie mejor que él para impartir esta charla referida a iconografía y a modos de lectura sobre el Renacimiento. Así que muchas gracias, Antonio, porque siempre estás disponible para participar en estas cosas, lo cual es muy agradable estar rodeado de los colegas de todos los días y sobre todo en un marco distinto, que es lo importante. Venga, gracias. Bueno, pues buenos días. Yo quería comenzar agradeciendo a María Dolores su amabilísima presentación. Como director de departamento quiero agradecerle que se encargue de organizar estos cursos, que fueron iniciativa suya, y este convenio con el museo. Yo creo que es una de las apuestas estratégicas del Departamento de Historia del Arte, como una forma de tener una proyección pública y una presencia que siempre es importante en una universidad a distancia. Y también ya como docente quiero agradecerle la invitación, porque es un placer poder estar aquí hoy, es un placer poder contar viva voce lo que uno piensa sobre el arte y sobre la historia del arte, que es algo que desde la Universidad de Estancia se echa de menos. El tema del que voy a hablar hoy es además un tema especialmente cercano afectivamente para mí. Cercano porque es volver al Renacimiento, que es un mundo en el que me formé en mi tesis doctoral, pero del que posteriormente he ido desplazándome un poco, y cercano también porque tiene que ver con una formación metodológica que yo obtuve cuando estaba con mi tesis doctoral, que dependía básicamente de la trayectoria de que fue mi director de tesis, Manuel Pérez Lozano, que pues trabajaba básicamente en el campo de la iconografía y en el campo de la renovación metodológica de la iconografía, ¿no? Entonces, esto me ha permitido volver a esas reflexiones hace tiempo, me ha permitido también conectarlo con la docencia que imparto ahora en la asignatura de la construcción historiográfica del arte, donde hay un tema dedicado a iconografía, y me ha permitido volcar eso también en el análisis de algunas obras concretas, de algunos ejemplos concretos de obras del Renacimiento, no todos del museo, pero sí muchos de esta casa. Bueno, comenzamos con una pintura. Voy a intentar controlarla ahora. Comenzamos con una pintura que pertenece a este museo, el encuentro entre Tamar y Judá, un Tintoretto, 1555-1558. ¿no? ¿Qué ocurre cuando vemos este cuadro? ¿Qué ocurre cuando alguien camina en el museo y se encuentra frente a él?
¿qué hay aquí representado? ¿Qué estamos viendo, ¿no? Bueno, pues en un primer nivel de lectura, el que entra a este museo ve a una mujer vestida, pero parece que desnudándose, y a un hombre que va caminando, están en el campo, en un paisaje, y que vuelve la mirada hacia ella. No sabemos si están separándose, si él se va a acercar después de mirarlo, no sabemos qué va a ocurrir, qué ha ocurrido. Ahí hay una pregunta en suspensión, que es ese punto de enganche que tiene la pintura para que nos preguntemos qué ocurre, qué hay, qué sucede aquí, ¿no? Bueno, pues ese qué hay, qué sucede, no podríamos saberlo si no fuera por la iconografía, si no fuera por la disciplina que se ocupa por el contenido de las obras de arte. Y no podríamos saberlo si no tuviéramos o obtuviéramos una serie de conocimientos concretos sobre las fuentes literarias, textuales, en este caso, de esta pintura. Bueno, ¿qué nos cuenta este cuadro? ¿O qué nos pretendió contar en su momento este cuadro? He sacado aquí el texto que aparece en la web del museo, un texto de Marborovia, en el que cuenta de manera muy adecuada cuál es el tema de este cuadro. Es un tema que voy a resumirlo más o menos, ¿no? Esta historia de Judá y Tamar procede del Génesis. Judá, que es el personaje de cierta edad que tenemos a la derecha, estaba casado con Sue, ahora viene la parte de culebrón, tuvo 3 hijos varones, Onán, que es el más famoso, y Sela. Bueno, pues se casó con Tamar, que es la señora que tenemos a la izquierda. Pero fue muy malo y Dios le mató, entonces no dio tiempo a tener hijos con Tamar. Entonces Judá casó a su segundo hijo, o propuso a su segundo hijo, no lo casó, propuso a su segundo hijo, a Onán, que tuviera relaciones sexuales con Tamar para procurarle descendencia a él. Pero Onán estaba más preocupado de otras cosas, de sí mismo en particular, y no quiso tener relaciones sexuales con Tamar. Dios le mató también por eso, ¿no? Entonces Judá pensó ya en su tercer hijo, en Sela, pero Sela era un niño, con lo cual pues tampoco era adecuado. Entonces Judá le dijo a Tamar que volviera con su familia a la casa de su padre y que allí esperaran a que Sela se hiciera mayor y ya pudieran tener un hijo que le procurara a él, a Judá, descendencia. Bueno, pues pasaron los años y un día a Tamar le contaron que su suegro iba a ir a otro pueblo y Tamar se fue a mitad del camino, se quitó sus ropas de viuda, se vistió como una prostituta, eso es lo que estamos viendo ahí, a una mujer vestida como una prostituta, según pensaba un veneciano del siglo XVI, y se colocó en una pose sugestiva. Cuando Tamar pasó, la confundió con una prostituta y dijo, bueno, estoy en mitad del camino, hay una prostituta, pues fue así pensaba un cananeo de antes de Cristo, ¿no? Y entonces le ofreció a cambio unas cabras, pero como no las tenía en ese momento, dijo que luego las enviaría a la casa de esta señora y ella le pidió a cambio una prenda, ¿no? Y él le dio un sello, un anillo como prenda. La cuestión es que tuvieron relaciones, pasaron las semanas, Judá fue a enviar, que no había reconocido que era su nuera, fue a enviar las cabras a ese sitio, pero allí le dijeron que no estaba. Bueno, acabó descubriendo que era... acabó descubriendo que era su nuera cuando de pronto vio que ella estaba embarazada. Y él le dijo, bueno, pero ¿de quién te has embarazado? Si mi hijo Sela es muy pequeño, este hijo tuyo no va a poder ser mi nieto. Y dijo ella, no, pues es que me he embarazado de ti. Y él no la reconocía. Ella dijo, mira, tengo aquí este sello y este anillo que me enviaste, ¿no? Que me diste como prenda. Con lo cual él se dio cuenta de que aquel encuentro que había tenido era con su nuera. Y dijo, pues estupendo, porque mi hijo todavía es muy pequeño, ya hemos solucionado el problema, voy a tener descendencia. Bueno, eso es la historia que Tintoretto nos contaba en este cuadro. Obviamente no es fácil de adivinar cuando uno entra al museo y mira la pintura, ¿no? Probablemente era más fácil de adivinar para un veneciano del siglo XVI, pero no pensemos que para todos, ¿no?
Bueno, voy a leer exactamente el texto de la Vulgata, que era la fuente que manejaba Tintoretto en aquel momento, para intentar ver cuál es la descripción precisa del momento que nos aparece aquí. Voy a leerlo además en castellano, mejor que en latín, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos en Génesis 38. Bueno, entonces ella se quitó de encima sus ropas de viuda y se cubrió con el velo. Y bien disfrazada se sentó en Petash Enayim, que es una zona, ¿no?, que está a la vera del camino de Timná, es el pueblo hacia el que iba Judá. Veía en efecto que Sela había crecido, pero que ella no le daba por mujer. Judá la vio y la tomó por una ramera, porque se había destapado el rostro. Y desviándose hacia ella, dijo: «Déjame ir contigo», pues no la reconoció como su nuera. Dijo ella: «¿Y qué me das por venir conmigo? Te mandaré un cabrito de mi rebaño, si me das prenda hasta que me lo mandes». «¿Qué prenda he de darte? Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano». Él se lo dio y se unió a ella, la cual quedó encinta de él. Entonces se marchó ella y, quitándose el velo, se vistió con sus ropas de viuda. Bueno, no sabemos si esto es justo cuando se la encuentra o en la despedida, ¿no? Pero obviamente no es en el espacio intermedio, pero esto es, o sea, Tintoretto lo que hace aquí es crear una imagen que represente ese texto. Y es importante porque hay otras muchas imágenes. Cuando un pintor del siglo XVI se enfrenta a la necesidad de representar un tema, en la mayor parte de los casos, en el 90% de los casos, lo que hacen es esto, que es seguir un tipo iconográfico establecido, es decir, un tipo que tiene una larga trayectoria y no hay que preguntarse cómo represento esto, ¿no? Sin embargo, cuando estamos con un tema como este, que tiene poca trayectoria iconográfica, y nos encontramos además con un artista como Tintoretto que tiene capacidad para crear, pues nos encontramos con una nueva forma de representación. Bueno, esto es otro cuadro también de este museo, es la Anunciación del Greco, hacia 1576. Bueno, esto, cuando entramos al museo, la mayor, o un porcentaje, bueno, muchísimo más amplio que el anterior, pero incluso representativo en términos globales, en términos absolutos, es capaz de reconocer este tema. ¿Por qué? Pues porque poseemos, dentro de nuestro acervo común de conocimientos, España a comienzos del siglo XXI, todavía, dentro de una generación igual ya no, pero todavía las personas que tienen cierta edad son capaces de reconocer este tema. Capaces de reconocerlo porque forma parte de una cultura escrita que poseemos en común, conocemos este tema, lo hemos estudiado en el colegio, forma parte de una cultura visual que compartimos también. Hemos visto muchas veces cuadros muy parecidos a este y sabemos qué significan y los recordamos, ¿no? Bueno, es curioso comparar los dos, ¿no? O sea, puede parecer una locura, y aunque los temas sean muy distintos, bueno, no tanto en el fondo, en los dos hay una representación de un encuentro sexual, pero aunque sean dos temas con una significación iconológica, luego hablaremos de iconología, iconológica distinta, son dos temas que tienen paralelos compositivos, tienen paralelos formales, la distribución de las figuras es parecida, uno está en un paisaje, otro está en el interior, pero encontramos que están dentro de un mismo marco de referencia en cuanto al lenguaje pictórico. ¿Por qué comento esto? Porque si nos encontráramos con una persona que entrara aquí y que careciera por completo de familiaridad, no solamente con la iconografía cristiana, sino con la historia de la pintura occidental, estas dos pinturas serían clasificadas y entendidas por esa persona en un universo muy, muy, muy cercano, mucho más cercano que el que podemos manejar nosotros, que estamos estableciendo líneas de separación iconográficas más acertadas entre ellas. Bueno, ¿qué es la iconografía? Así, de una manera muy directa, la iconografía es la disciplina que se encarga de estudiar el contenido, el objeto temático, semántico de las imágenes, y de una manera particular podemos decir que también de las obras de arte, pero hasta cierto punto, y luego lo veremos, eso es un reduccionismo.
Desde que comienza la escritura sobre las imágenes y sobre las obras de arte en el mundo griego y mundo romano, desde que Plinio sienta las bases de lo que conocemos como literatura artística, la preocupación por el contenido de las obras de arte es fundamental. Y no solamente fundamental, ha sido la prioritaria durante prácticamente toda la historia de la humanidad, desde entonces hasta nosotros, salvo algunos pequeños momentos en la historia del hombre en los que nos hemos preocupado mucho por cosas como el estilo y la forma. Pero podemos decir que el estilo es contingente, pero el tema es necesario, ¿no? y tiene mucho más peso en la historia de nuestras relaciones con las imágenes. En la misma recuperación humanista en el siglo XV, siglo XVI, de la teoría del arte clásico y en los inicios de la formulación de la idea moderna de arte, en esa primera semilla sobre qué es el arte que ha alimentado hasta nuestros días el pensamiento de Occidente, ahí, en Alberti, las imágenes se justifican por la historia, por la capacidad que tienen para narrar cosas. La iconografía del tema es elemento fundamental. Bueno, ha sido elemento fundamental desde que la historia del arte es una disciplina académica organizada en las universidades y en cierta manera también en los museos. Aquí tenemos algunos de los padres de la historia del arte, específicamente los de la rama familiar vienesa. Está Burckhardt, está Borsak, está Riegel, está Schlosser, en el sentido de las agujas del reloj. La Escuela de Viena supuso la formalización de un modelo de historia del arte en el siglo XIX, comienzos del siglo XX, que es la fuente, una de las fuentes fundamentales de las que se ha nutrido la historia del arte posterior y, desde luego, en la que yo personalmente me siento más reconocido. Supuso el desplazamiento de la historia del arte desde una historia del arte de las obras y los artistas, la historia del arte académica, preocupada fundamentalmente por cuestiones de estilo, hacia una historia del arte que consideraba a las imágenes y a los objetos artísticos en general como artefactos culturales. Y esto es un elemento fundamental de raíz pliniana, albertiana, vasariana, que había quedado olvidado o marginado por ciertas tendencias y que es recuperado de manera fundamental por la escuela vienesa y de ahí hasta hoy, ¿no? Es decir, eso significaba poner en relación a la obra de arte con medios de expresión humanistas como la filosofía, como la literatura, como la historia, pensando que la obra de arte era ante todo un soporte capaz de transmitir contenidos culturales estructurados. Además, estructurados en distintos niveles de representación, es decir, una obra de arte está contando al tiempo cosas distintas, a personas distintas y quizá también en tiempos distintos. Bueno, entre las herencias de la Escuela de Viena, además de esta preocupación por el contenido de las obras y esta percepción cultural, hay cosas interesantes también, como por ejemplo la disolución o la matización de las fronteras entre los objetos artísticos y el resto de las imágenes. Hay una preocupación en la Escuela de Viena por la consideración de lo que ya académicamente se venía llamando ya obras de arte como objeto diferenciado del resto de cosas que hay en el mundo, pues verlos en relación con el resto de cosas que hay en el mundo, ¿no? Desde, por ejemplo, la preocupación por las obras de arte en el contexto de las cámaras de arte y maravillas, de los gabinetes de curiosidades, en los que no podemos entender una pintura sin las rarezas naturales que hay al lado, entendiendo que las dos cosas forman parte de un mismo universo cultural y están contribuyendo, confluyendo en esa transmisión de contenidos estructurados, ¿no? Bueno, desde este punto de partida general y previo, hay un momento fundacional que siempre, desde hace muchos años, se ha visto como momento fundacional en este proceso de formalización de la iconografía, pero que desde hace 5 o 10 años se ve de una manera más clara porque se ha reivindicado, hasta quizás aburrir un poco ya, la figura de Aby Warburg, que es a quien vemos aquí en pantalla, junto a una imagen de la biblioteca que fundó en Hamburgo. Biblioteca no de historia del arte,
sino de, podríamos decir, conocimiento cultural, Kulturwissenschaft, ¿no? Que es un concepto más amplio y más interesante. Bueno, Warburg, podemos decirlo a la inglesa o a la alemana, Warburg es uno de los historiadores de las imágenes más interesantes que ha habido, como digo, muy recuperado en los últimos años. Él no era un historiador del arte, él vivió fuera de la academia profesional universitaria, tuvo la suerte de ser el heredero de una familia de banqueros, primogénito, renunció a su puesto en el banco a cambio de que los hermanos le cedieran todos los fondos que él quisiera para comprar libros. Los hermanos no sabían cuántos libros iba a comprar él, ¿no? Con eso fundó en Hamburgo una biblioteca que era un centro de investigación sobre el que pivotó gran parte de la historia del arte más inquieta que había en Alemania en ese momento, pero también otras disciplinas. Es fundamental la cercanía con Cassirer, que estaba como profesor de filosofía también por allí y cuyos contenidos sobre sus ideas sobre la definición de símbolo pesaron mucho en la escuela de Warburg. También Warburg bebió mucho del psicoanálisis, que en esos momentos estaba también formándose como una disciplina, y luego hablaremos de Freud. La teoría del inconsciente es muy importante para entender a Warburg. El concepto de síntoma también como elemento que es revelador de una realidad no visible en primera instancia también es importante para Warburg. Bueno, él escribió poco, se conservan apenas 350 páginas suyas, pero aunque no fue nada leído durante generaciones, básicamente porque estaba en alemán y sin traducir, hoy que se le ha traducido a todos los idiomas, al castellano entre ellos, es ampliamente leído y ampliamente seguido. Y cuento esto porque tiene una importancia fundamental en la manera en la que hoy se entiende la iconografía. Y esto es interesante porque estamos, digamos, en la protohistoria de la iconografía con Warburg, pero es además el presente de la iconografía. Bueno, Warburg se definía, él decía que a él le interesaba hacer una psicología de la historia a través de las imágenes. Eso es lo que a él le preocupaba, ¿no? Él no tiene ningún texto de carácter metodológico que intente definir cuál es su método y sus ideas. Lo más parecido a eso es el preámbulo de su tesis doctoral, una tesis que dedicó a dos obras emblema hoy del Renacimiento italiano, La primavera y el nacimiento de Venus de Botticelli, ¿no? Bueno, él decía así en el inicio, en el arranque, es el primer párrafo de su tesis doctoral, y él decía: analizaremos aquí las relaciones entre los conocidos cuadros de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus y la primavera, y las ideas estéticas y poéticas de la época, con el propósito de identificar los elementos de la antigüedad que atraían a los artistas del 400. Eso lo escribía en 1893. Bueno, puntos de interés en esto. Relaciones entre estos cuadros y las ideas estéticas y poéticas de la época, es decir, contextualización del significado de estas obras y de sus formas a través de su conexión con ese ambiente cultural más amplio. Identificación de los elementos de la antigüedad. Bueno, hay dos ideas que son fundamentales en el pensamiento de Warburg, sobre todo también en su formación en los inicios, que son las ideas de Nachleben, que es la pervivencia, y la idea de Pathosformel, la forma dramática, podríamos decir, de expresión dramática. Bueno, pues al final, Warburg, la conclusión más o menos a la que llega es que aquí se encuentra que hay un hilo conductor en la historia de las imágenes a través de toda su existencia temporal, en el que el Renacimiento no supone otra cosa que la actualización de tipos iconográficos y formales que vienen del mundo clásico, esa pervivencia de las formas que se van transmitiendo, esa pervivencia también de esa psicología de las imágenes y de esa forma de percepción e interacción de las mismas por los espectadores, y esa capacidad que tiene también la imagen dramática para ser síntoma y expresión de momentos culturales.
En la reconstrucción que hace Barbour del significado que tenían estos cuadros, hay un elemento fundamental que es también la clave de la formalización de la disciplina de la iconografía, y es cuando él descubre o formaliza, porque ya ciertas pistas había, que lo que hace Botticelli en este cuadro no es otra cosa sino poner en imagen un texto concreto. Ese texto concreto se recogía en un poema de Poliziano y recogía el segundo himno homérico a Afrodita. Es decir, Poliziano estaba trayendo al mundo del Renacimiento ese contenido clásico, Botticelli estaba dándole forma visual, y para eso utilizaba a su vez unas formas, unos tipos iconográficos que procedían del mundo clásico. Bueno, esto crea, podemos decir, un método que la historia del arte va a seguir después. Es decir, yo tengo una imagen, no sé qué significa, busco unos textos que me den pistas para entenderlo. Bueno, más allá de esto, el proyecto fundamental que dirigió los últimos años de Barbour fue el Atlas Mnemosyne, que es también un mito de nuestro tiempo y que estaba dispuesto en esta biblioteca de Hamburgo. Aquí vemos las estanterías de libros, abajo, de forma circular, los paneles donde él iba disponiendo distintas imágenes que iban a lo largo del tiempo, con una presencia fundamental del Renacimiento, de la tradición clásica. Bueno, no es tontería pensar qué pasó con esta biblioteca luego. En los años 30, y después de la muerte de Barbour, tuvo que ser todo empaquetado y tuvo que salir con nocturnidad hacia Inglaterra, donde fue recogido por el Courtauld Institute, y hoy es el Warburg Institute en Londres, que se define como un instituto de estudios sobre la tradición clásica, siendo como es uno de los principales centros de investigación en historia del arte, pero no solo en historia del arte. Bueno, pues esa tradición clásica está ya en estos paneles de Warburg, en los que se ve esa pervivencia, unos sistemas de asociación entre imágenes, asociación en dos niveles, asociación por los contenidos expresivos que van generando series que se transmiten en el tiempo y en el espacio, transmisión también de contenidos temáticos que se van reproduciendo en el tiempo y en el espacio. Bueno, voy a dar la definición exacta que él daba de este proyecto, que es casi tan complicada como él, ¿no? Esto es, para que veamos qué estamos viendo, esto es un proyecto psicohistórico y materialista de interpretación de la memoria social por medio de reproducciones fotográficas de una amplia variedad de métodos de representación, ¿no? Claro, él se definía a sí mismo, como he dicho antes, como un historiador de las imágenes, no un historiador del arte, y en cierta medida como un psicohistoriador, que es ya lo más parecido que tenemos en el gremio a un psicópata, podríamos decir. Bueno, como decía antes, Barbour y su manera de entender la iconografía es especialmente cercano al mundo en el que estamos hoy por varios elementos. Primero, porque es un historiador de las imágenes, no del arte, y eso entronca completamente con la percepción de la disciplina que tenemos tras toda la teoría crítica y tras toda la reevaluación de nuestro trabajo que ha producido la posmodernidad y el afloramiento de los estudios visuales y estudios culturales. Después, porque tenía una concepción transcronológica que también es especialmente cercana a los posmodernos. No hay un contexto preciso, sino una especie de magma fluido en el tiempo en el que podemos encontrar acercamientos más relativos que absolutos, ¿no? Bueno, fijaos si es interesante esto para la disciplina hoy, que de un autor del que cuando yo estudié la carrera, pues apenas si se encontraban algunos párrafos en algún libro sobre iconografía, hoy hay más de 900 títulos dedicados a él, ¿no? Y todos muy recientes, ¿no? Es una personalidad fascinante por heterodoxo, por autónomo y, bueno, incluso porque tenía problemas de psicosis personal, ¿no? Y de la psicosis de Barbour pasamos al rey de la psicosis, a Freud, ¿no? A quien vemos aquí posando para un retrato. Bueno, Freud se acercó también a la iconografía en este primer momento de formalización.
no de formalización, sino de generación de un contexto cultural en el que se va decantando poco a poco en este ambiente germano-vienés esta preocupación por los contenidos, con dos textos fundamentales sobre Moisés y sobre todo el de Leonardo. Bien, aquí hay un elemento fundamental. Freud no se acerca a la iconografía de las obras y al arte porque quiera hacer historia del arte, sino porque en un ambiente vienés en el que la historia del arte es una de las religiones de nuestro tiempo, él encuentra que las obras de arte son dos espacios de contrastación teórica, empírica, mejor que teórica, de contrastación empírica, muy apropiados para demostrar sus teorías sobre el psicoanálisis, ¿no? Él pensaba que la creatividad artística estaba muy ligada a los instintos y, por lo tanto, las obras de arte podrían ser consideradas una forma de sublimar los instintos y, por tanto, la investigación sobre las obras de arte la investigación psicoanalítica podía usar a las obras de arte como evidencias empíricas para clínicamente obtener información sobre psicosis y sobre problemas de los pacientes. Aplicado a las obras de arte de sus pacientes, aplicado también a obras de arte del pasado y a los problemas psiquiátricos de los artistas del pasado. Y aquí es donde, como veremos, entran con los problemas, ¿no? Bueno, de manera principal hay un ejemplo de este trabajo de Freud, que es el más conocido y el más debatido y el que más ha servido además para denostar finalmente el método de Freud, y es el análisis de la Virgen con Santa Ana y el Niño, otro cuadro del Renacimiento, un Leonardo, 1510, una de las obras más conocidas, podríamos decir, en Europa a comienzos del siglo XX y, por lo tanto, un ejemplo perfecto para él para demostrar su pensamiento. Bueno, en el texto, que es muy interesante, él hacía una psicobiografía de Leonardo y partía del análisis de un recuerdo de la infancia de Leonardo que él había comentado en sus anotaciones. Según este recuerdo de Leonardo, él recordaba cómo un buitre le había golpeado con la cola en su boca cuando él estaba todavía en la cuna. Bueno, a Freud le encanta este recuerdo y rápidamente lo mezcla con recuerdos maternos que él entendía que le había sugerido la sonrisa de Mona Lisa. Lo relaciona el recuerdo además con la representación andrógina del buitre en las pinturas egipcias y lo relaciona también con la homosexualidad de Leonardo. Posteriormente, un discípulo de Freud, haciendo eso que los discípulos hacen a menudo, que es seguir las teorías de sus maestros y buscar cómo demostrarlas, creyó ver que en el manto había un buitre. Un buitre, esto parece forzado, pero es que es forzado. Creyó ver que había un buitre cuyo pico estaría aquí, en el pie, este sería el cuerpo del buitre y estas las alas, ¿no? Sería ese buitre que Leonardo recordaba cómo caía con el pico y le golpeaba a él luego con la cola en la boca. Podemos ver a la cola del buitre golpeando también en la boca del niño, ¿no? Bueno, pues claro, esto ya a Freud le vino estupendamente. Dijo, efectivamente, no es solamente que yo esté asociando esos contenidos de Leonardo con el mundo egipcio y demás, sino que Leonardo, de manera inconsciente, pintó a ese buitre en esta representación. Bueno, esto que a Freud le vino maravillosamente, insisto, fue sin embargo su perdición, porque ha acabado desmontando, ha acabado peor que desmontando, ha acabado haciendo que todo el pensamiento o gran parte del pensamiento de Freud sobre las imágenes acabe siendo caricaturizado y ridiculizado. Porque además sucede una cosa, cuando Freud estaba leyendo esas notas de Leonardo, lo estaba haciendo con una traducción alemana y ya en los años 20 se descubrió que ese buitre
al que se refería Freud y le venía estupendamente para relacionarlo con los buitres egipcios y demás, en el texto original de Leonardo no era un buitre, sino un milano. Con lo cual, eso desmontaba gran parte de la teoría de Freud y hacía, como digo, que acabe convirtiéndose en una caricatura. Pero Freud no era tonto en absoluto, es decir, podía dejarse llevar por la emoción del momento, pero no era tonto. Voy a leer cómo él mismo advertía ya, él veía dónde está. O sea, el asunto de la traducción es un asunto meramente anecdótico, ¿no? El problema, la realidad del problema está en otro lado, y Freud la veía él, ¿no? Él decía, hablando de Leonardo, el hecho de que después de utilizar su curiosidad infantil en servicio de intereses sexuales fuera entonces capaz de sublimar la mayor parte de su libido a favor de la investigación artística, esto constituye el núcleo y el secreto de su naturaleza. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, las evidencias necesarias para tener seguridad de esta idea no son fáciles de producir. Para ello necesitaríamos tener acceso al desarrollo psíquico de su primera infancia, y resulta tonto esperar esos materiales cuando las noticias sobre su vida son tan exiguas e inciertas. Además, estamos tratando de información referente a situaciones que incluso las personas de nuestra generación esconden de la atención de los observadores. Es decir, según el pensamiento de Freud, el motor o uno de los motores fundamentales de la creatividad artística de Leonardo es la sublimación de sus traumas sexuales de la infancia. Bueno, esa es la teoría de Freud, podemos estar de acuerdo con eso o no. Pero ¿qué nos dice Freud? Que es muy difícil que podamos saber a través de las imágenes de Leonardo qué problemas, qué traumas sexuales de infancia tenía. ¿Por qué? Porque nos faltan otro tipo de fuentes que nos informen sobre ello, que nos sirvan de contrastación y que nos permitan armar hipótesis. Y dice Freud, si hoy es complicado que en el siglo XX sacar información sobre los traumas sexuales de la infancia de las personas, más difícil es, con las pocas fuentes que tenemos, adivinar cuáles eran los de Leonardo. Ahí está verdaderamente el problema de la utilización del psicoanálisis como un método de investigación histórica. Es decir, podemos estar de acuerdo o no con la utilización del psicoanálisis como un método de análisis estrictamente contemporáneo. Y cuando hablo de contemporáneo me refiero a obras del mundo contemporáneo o a la lectura contemporánea de obras del pasado. Pero es absolutamente disparatado, ingenuo, decía Freud, utilizar el método psicoanalítico para obtener información sobre cómo las personas del pasado entendían los cuadros del pasado, porque nos faltan fuentes sobre ello, ¿no? Bueno, hay unos textos maravillosos de varios historiadores norteamericanos sobre cómo las naturalezas muertas velazqueñas, los cuchillos y los mazos de los almireces son falos erectos, ¿no? Bueno, pues antes de Dalí es difícil pensar en un mazo de un almirez que no esté erecto. Si estuviera flácido sería daliniano, ¿no? Bueno, en fin. Pero como digo, otra cosa, o sea, con esto yo no quiero contribuir a esa caricatura, otra cosa es la aplicación del psicoanálisis, como digo, no a la investigación histórica, sino al análisis y a la crítica de obra en un entorno coetáneo. En fin, también con muchos problemas y muchos riesgos, pero los trabajos de Cris, también en los años centrales del siglo XX, o toda la teoría lacaniana sobre el ojo y la mirada, pues tiene aportaciones que son realmente pues puntos de partida también para la investigación. Bueno, de este magma primero de Warburg y de Freud, vamos a pasar ahora a la formalización de la disciplina de una manera reglada, podríamos decir, ¿no? Aquí tenemos de nuevo a Warburg a la izquierda y siguiendo de nuevo el sentido de las agujas del reloj, tenemos a Vitkova. Bueno, en este caso no es agujas del reloj, digamos de las ondas marinas. En este caso tenemos a Vitkova, a Panofsky y a Saxel. Como comentaba antes, la biblioteca la idea de la iconografía como disciplina, como decía antes, surge de Warburg, aunque él no la codifica de manera metódica, pero en 1912, en el Congreso Internacional de Historia del Arte, él presenta allí
una ponencia sobre el programa astrológico de las pinturas del Palacio Sciafanoia de Ferrara, y allí él habla de iconología. Y ahí recupera un término clásico que viene formulado de manera clara y evidente por Cesare Ripa, iconología como la disciplina sobre el contenido de las imágenes. Bueno, pues esto hace que mucha gente se ponga a pensar en la iconología, como decía antes, y esto acaba en ese momento de disolución del Instituto Warburg, del Kunstwissenschaft, Kulturwissenschaft de Hamburgo, formación del Instituto Warburg en Londres. Esto acaba convirtiéndose en disciplina universitaria, académica, reglada, y entrando en el mainstream de los estudios universitarios por básicamente estas tres personas que estamos viendo aquí. Witkova, dedicado sobre todo al mundo de la arquitectura, Panofsky al de la pintura y Saxel también al de la pintura, de una manera Saxel más relacionada con la herencia de Warburg que la propia de Panofsky. Bueno, aquí tenemos a Warburg con la iconología de Ripa, y aquí tenemos a Panofsky, que es el gran padre, para algunos padrastro, de la iconografía como disciplina académica. Panofsky dio el salto a Estados Unidos y allí Panofsky se había formado con una tesis doctoral formalista, también en la herencia vienesa, de la escuela formalista vienesa, muy preocupada por el concepto de estilo, que es algo que él mantuvo en la cabeza toda la vida. Pero digamos que Panofsky encontró su nicho profesional en ese salto a Estados Unidos en la formalización disciplinar de la iconografía. Bueno, hoy le critican mucho como su paso a Estados Unidos y el paso de la escritura en alemán a la escritura en inglés, que es un idioma con menos matices conceptuales, condujo a una simplificación de su pensamiento. O sea, vienen a decirnos más o menos que Panofsky es un Warburg para niños, ¿no? Gracias a su paso a Estados Unidos y a su paso al cambio de registro idiomático. Pero sobre todo Panofsky lo que supone es la inserción de la iconografía dentro de la disciplina académica de la historia del arte como una herramienta dirigida no ya al estudio de la cultura, de la pervivencia clásica, de las imágenes en general, sino de las obras de arte. Es decir, Panofsky se mueve en la noción kantiana de la autonomía del arte y de la separación entre el arte y el resto de disciplinas. Y Panofsky también se mueve en esa idea también kantiana de la atemporalidad, es decir, de la consideración de las obras como objetos que son concebidos en un momento y que se mantienen sin que el transcurso del tiempo varíe los significados, por ejemplo, en ellos, ¿no? Una codificación congelada, podríamos decir, de esos objetos, en el que da igual el contexto del receptor con los mismos. Él crea, y tiene textos metodológicos sobre esto, un proceso concreto de pasos que tiene que seguir el investigador para hacer un estudio iconográfico. Esto es lo que hace que tenga tanto éxito Panofsky, aparte de que escribe en inglés, que es muy clarito y que cualquier historiador del arte que quiera dedicarse a la iconología y iconografía solo tiene que seguir los 3 pasos de Panofsky, ¿no? Bueno, luego comentaremos cómo eso condujo también a la perdición de la iconografía en la forma de entenderla Panofsky, ¿no? Bueno, los 3 pasos, los 3 niveles, como los llama, son el primero la descripción preiconográfica, es el reconocimiento de las formas; el segundo es la descripción iconográfica, que es la localización del tema que está representado; y el tercero es el análisis iconológico, que ya no es el tema, sino lo que ese tema nos dice de ese momento concreto de la civilización. Es decir, está trascendiendo el tema concreto de la obra para entenderlo, y aquí enlazamos un poco con Cassirer y con Warburg, para entenderla como un indicio de la mentalidad de su época. Bueno, el ejemplo concreto que pone Panofsky es el de lo que ocurre cuando nos encontramos por la calle con un señor que nos saluda levantándose el sombrero. Eso es algo que todavía ocurría en Estados Unidos en 1955, como nos recuerda Mad Men, pero hoy ya es más complicado. Entonces, he traído a un cuadro de este museo
he traído el retrato de una dama de Val, de Umbrien, hacia 1530. ¿Por qué? Porque nos sirve, aunque no sea un señor por la calle que se levanta el sombrero, nos sirve para entender estos tres niveles. Es decir, en el primer nivel periconográfico vemos este cuadro, vemos al señor por la calle y reconocemos unas manchas visuales que son las de una persona que se dirige hacia nosotros. Ese es el nivel periconográfico. Hay una persona, ¿no?, con un sombrero, que se dirige hacia nosotros. En el nivel iconográfico ya decimos, no es solo una persona, es aquí una dama alemana del primer tercio del siglo XVI que pertenece a un determinado estrato social. Eso es la descripción iconográfica de esta pintura. En el ejemplo de Panofsky, es un señor americano de los años 50, vestido con su traje de chaqueta, que viene con un borsalino en la cabeza. Bien, ¿cuál es el nivel iconológico? En el caso del ejemplo de Panofsky, él habla de cómo eso nos habla de las costumbres y usos sociales de un momento determinado, que van desde cómo el sombrero es un signo de distinción social a cómo el saludo es también un hábito de socialización. En el caso de este cuadro, la iconología de esta obra nos hablaría del significado que tiene el retrato en esa sociedad como representación de unos valores que oscilan entre lo colectivo y lo personal, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es el método iconográfico, eso es la formulación de Panofsky. Vamos a ver cómo funciona en una serie de obras de este museo. Bueno, aquí tenemos la Natividad de Taddeo Gaddi, hacia 1325, de este museo, perdón, voy a... Esto nos viene bien además para ilustrar uno de los ejemplos que el propio Panofsky daba para explicar su método. Bueno, según Panofsky, entre el siglo XIV y XV se genera un nuevo modelo de representación de este tema de la Natividad, en el que la Virgen aparece teniendo una relación más cercana de adoración, pero también de contacto emocional con el niño, ¿no? Entonces, vemos, nivel periconográfico, vemos a un señor sentado de cierta edad, con un nimbo, a una señora velada que está arropando a un niño, los dos con un nimbo, en una cabaña en mitad del campo, y unas figuras medio humanas, medio pájaros, que están arriba, ¿no? Nivel iconográfico, pues eso es la Natividad, la Virgen, el niño, San José, y son ángeles, y sabemos que estamos en Belén. Hay unas personas que vienen un poco a mirar también, ¿no? Bueno, nivel iconológico. Esto nos está hablando, según Panofsky, de una transformación en el pensamiento religioso de la época, en la que a través de textos de Santa Brígida, del pseudo Buenaventura, se está transformando la forma en la que esa sociedad entendía la relación familiar entre la Virgen y el niño, que tiene unas connotaciones emocionales que no se daban en los textos anteriores, y que es además un síntoma que nos habla de cómo está evolucionando también la historia de la familia y la historia de los modelos culturales familiares en ese periodo, ¿no? Esa sería la lectura iconológica que nos da Panofsky. Obviamente hay niveles de dificultad, es decir, para la iconografía tenemos que recurrir a la Biblia para encontrar cuál es el tema. Para la iconología tenemos que ir a pseudo San Buenaventura y a Santa Brígida, y nadie nos dice dónde tenemos que buscar. Es decir, yo conocía a un antiguo profesor que se dedicaba a la iconografía tal, y decía, es que poca gente se dedica a esto porque hay que leer mucho. Es decir, hay que leer muchas cosas muy distintas hasta dar realmente dónde están las fuentes, ¿no? Bueno, luego hablaremos también de los peligros de este leer mucho. Bueno, o esta otra obra, ¿no?, también del Thyssen, este modelo del paraíso de Tintoretto hacia 1588. Bueno, esta es otra obra en la que sin conocimientos iconográficos es imposible reconocer el tema. Pues mucha gente de la que viene al museo lo ve al fondo de la entrada, se acercan, y si no tienes unos conocimientos iconográficos de la cultura tridentina, y si no tienes unos conocimientos iconográficos visuales de la evolución del tema, no tienes por qué reconocer que esto es el paraíso, sino te puedes quedar en ese
estado preiconográfico de un montón de seres humanos que están encima de nubes, ¿no? Bueno, podemos reconocer que es el paraíso, podemos además llegar en un paso más allá, viendo que no solamente está aquí la fuente bíblica, sino que además hay un elemento fundamental que es el uso de la descripción del paraíso que daba Dante en la Divina Comedia, en el 8º círculo del cielo, cuando enfatizaba la coronación de la Virgen por su hijo, ¿no? Bueno, esto es con más precisión la iconografía de esta pintura. ¿Cuál es el nivel iconográfico panofskiano de esto? Pues obviamente estaría en Trento, estaría en el gran debate teológico del siglo XVI, que es el de la salvación por la fe o la salvación por los actos, la redención de los pecados, el papel de la Virgen como intercesora en ese proceso de redención. Bueno, como veis, este sistema panofskiano funciona, está bien, es lineal, 1, 2, 3, a la gente le gusta, le encanta, es fácil. Bueno, otra obra en la que podemos verlo, pues una de las obras emblemáticas de este museo, el retrato de Giovanna degli Albizzi y Giovanna Tornabuoni. Si nos vamos a la descripción también en la web del museo del cuadro, pues encontramos una descripción que se preocupa desde siempre sobre esta pintura. Ha habido preocupación sobre qué significan esos objetos que hay situados, ¿no?, en la hornacina, qué relación tienen con el texto que hay detrás, es decir, una inquisición de carácter iconográfico que va a escudriñar los contenidos simbólicos que hay en este cuadro, ¿no? Bueno, pues aquí se ha hablado de la caracterización de esos objetos que hay en la hornacina. A la izquierda, esa joya con el dragón, el rubí y demás, el colgante del pecho, como elementos caracterizadores de la vida pública y como elementos de la vida religiosa, el libro de oraciones y la sarta de bolas de coral que parece un rosario. Bueno, hay otras lecturas que se han lanzado en los últimos años y que no tienen que ver directamente con esos objetos, sino con la focalización de la historia de arte reciente en cuestiones de género y en el estudio de esta obra como un arquetipo de una objetualización en la representación de la mujer. Esto no es el símbolo concreto de un objeto, sino la caracterización del tipo iconográfico. No hemos hablado de una cosa que sería interesante, pero tenemos solo una hora, que es un tipo iconográfico. Pero bueno, esto es un tipo iconográfico de un retrato característico de perfil. Bueno, pues la crítica de género hoy habla como ese tipo iconográfico responde a una cosificación, a objetualización, o habla también como la L que vemos, y esto yo sí que me lo creo, la L que vemos de manera destacada en el hombro, en una posición muy, muy visible, es esa marca de su marido Lorenzo Tornabuoni. Bueno, el caso es que, casi como diría Freud, nos faltan aquí evidencias y pruebas para ver hasta qué punto estas interpretaciones iconográficas son consistentes o no. Lo único que aquí tenemos, bueno, el nivel iconológico de aquí sería la representación, la concreción sobre la situación del papel concreto de la mujer en una sociedad determinada. Pero bueno, lo que a mí más me interesa de este cuadro desde el punto de vista de la iconografía no es tanto el significado concreto que tuviera o el que le queramos dar hoy, sino que aquí hay una evidencia muy clara sobre cómo se estaba jugando con esta estructuración de contenidos en distintos niveles y con esta concepción de la obra de arte como un transmisor de contenidos estructurados. El texto que tenemos al fondo es un epigrama. Voy a buscar el texto concreto que lo tenía por aquí, un epigrama de Marcial: «Oh arte, si fueras capaz de representar las costumbres y el alma», entendemos que de la retratada, «no existiría en el mundo un cuadro más bello». Es decir, no hay solamente un retrato físico de la retratada, sino también una caracterización moral que se realiza a través precisamente de esa carga simbólica que tiene la pintura. Bueno, hemos dicho que Panofsky funciona muy bien, pero sin embargo funciona tan bien que eso hace que empecemos a tener dudas. Y el mejor ejemplo de eso es el matrimonio Arnolfini. Es uno de los cuadros a los que Panofsky dedicó más trabajo para desarrollar cuál era su lectura iconográfica.
muchas páginas, muchos años de investigación y de lectura para conseguir convencer al lector, y eso es lo que yo estudié en COU y lo que yo estudié en la carrera, y en eso me he formado yo, para conseguir convencer al lector, conseguir convencer al que esté delante de este cuadro, que aquí no hay un retrato de dos personas, sino un retrato de un sacramento, del sacramento del matrimonio, y cómo eso se estaba transmitiendo a través del significado simbólico que tenían una serie de objetos. El perro, la vela, los zuecos. Cada cosa no está ahí por casualidad, está ahí porque está contribuyendo a armar ese significado simbólico del cuadro, contenido estructurado en distintos niveles. Un primer nivel en el que vemos esto, un segundo nivel en el que el espectador que posea las claves iconográficas puede ir avanzando hasta llegar al significado que se desvela al final. Bueno, lo más curioso de todo esto es que después de ese esfuerzo de asentar este cuadro como el mejor ejemplo de su método, el probablemente popularmente más conocido, aceptado, este cuadro hoy está colgado en la National Gallery de Londres, no como el matrimonio Arnolfini, sino como el retrato Arnolfini, ¿no? Es decir, ¿qué hace que los conservadores de la National Gallery no llamen a este cuadro el matrimonio Arnolfini? Es decir, no compren la idea de que es la representación de un sacramento, sino que es un retrato de Arnolfini y Arnolfini. Pues que funciona tan bien todo ese proceso de construcción de contenidos que hace Panofsky, que genera dudas al lector. Genera dudas porque no sabemos hasta qué punto se está forzando la interpretación para hacer que todo encaje en esa especie de teatro que finalmente se desvela, ¿no? Bueno, ¿qué dudas hay sobre el método de Panofsky? Pues hay muchas e importantes, ¿no? Lo que no quiere decir que las invalidemos. La primera es que la iconología, tal y como la entiende Panofsky, necesita, y voy a ir ya acercándome hacia conclusiones, la iconografía necesita un ajuste contextual muy preciso de las referencias. Es decir, si estamos intentando rescatar qué significaba esto para los Arnolfini, tenemos que buscar referencias que fueran conocidas, manejadas por los Arnolfini, y a ser posible testimonios de que no solo tenían ese libro, sino que lo habían leído, lo entendían y querían que se representase ahí. Es decir, no me vale... Bueno, ese es el gran problema que tiene la iconografía como método, no tanto en Panofsky, desde luego no en él, sino en sus epígonos, que han sido muchos, demasiados, está en lo que podríamos llamar la falacia del diccionario iconográfico. Es decir, yo voy a buscar qué significan los zuecos, cojo un diccionario de iconografía, me dice zueco significa esto, tate, pues aquí significa esto. No, zueco significará esto en este momento, esto otro en el otro, esto otro en este, y en este momento para esta persona X significará esto y para esta persona Y significará. Esa es la falacia del diccionario iconográfico. Hay que ser muy preciso en la contextualización de los significados. Luego, que además tiene una excesiva dependencia textual, es decir, no todos los artistas del Renacimiento ni todos los comitentes del Renacimiento tenían a un Poliziano que les hacía un poema reescribiendo a Homero. Es decir, por supuesto, no todos tenían esos conocimientos. Se crea la figura, podríamos decir, del asesor iconográfico, que es el humanista que da los datos. Pero no siempre eso está funcionando como hemos querido pensar los historiadores que funcionaba. Bueno, hay otras críticas que se le hacen sobre el contenido del concreto de qué le da la palabra meaning, ¿no? De significado, ahí no voy a entrar. Voy a entrar en la que a mí más me interesa, y es la que llamaría la falacia del espectador ingenuo. Es decir, según Panofsky, cuando se enfrenta con este cuadro un espectador ingenuo, es decir, alguien que no posee las claves iconográficas necesarias para desvelarlo, lo que ocurre es que el espectador no entiende su significado y ya está. No lo entiende y ya está. Fin del problema. El cuadro no ha funcionado como tendría, pero no hay problema. Pero esa no es la realidad. Lo que sucede cuando el espectador ingenuo se enfrenta al cuadro es que el cuadro está funcionando de otra manera. Es decir, en nuestro proceso de interpretación de las obras siempre estamos lanzando preguntas a las obras y proporcionando respuestas. Lo que sucede cuando alguien se va, y vamos a esta primera imagen, aquí no es simplemente, no reconoce la historia de Tamar, Judá y las cabras, no, está construyendo otra imagen aquí. Eso pasa
de manera habitual. Y eso pasa con el espectador ingenuo y de manera más peligrosa con el espectador que no es ingenuo, es decir, con el historiador del arte. Si el historiador del arte maneja otras fuentes a la hora de reconstruir el programa iconográfico de una pintura, no es que no funcione y ya está, es que me estoy inventando una historia y la estoy armando con una serie de fuentes y convierto a esa obra en una cosa distinta. Y aquí vamos al tercer problema panofskiano. El problema que podríamos decir que es y por seguir con las falacias, el de la falacia de la congelación, ¿no? Según Panofsky, cuando Van Eyck crea este cuadro con ese significado para los Arnolfini, ahí se codifica un significado que es el significado de esta obra, el único y el que es, y no hay otros, no. Las obras de arte se actualizan cada vez que tienen una lectura, ¿no? Toda obra de arte es siempre una obra de arte contemporánea, porque la estamos actualizando desde las lecturas de cada momento. El problema del método panofskiano es que no tiene en cuenta que la obra de arte es siempre un artefacto coproducido. Producido, podemos decir, por un lado, por ese equipo que son el artista y sus compradores, y por otro lado, por todos los que vamos actualizándola de manera, no solamente en el tiempo, sino en ese mismo momento. Es decir, hay distintos niveles de lectura que no solo están en el tiempo, sino también en ese momento, cuando vemos una fiesta efímera en las calles de Sevilla en el siglo XVI, ese programa definido por los jesuitas era al tiempo muchas cosas distintas según quien estuviera participando de esa fiesta. Bueno, esto ha conducido a que haya una serie de revisiones de la iconografía que voy a pasar como si las viéramos desde un tren de alta velocidad. Empezamos por Gombrich, que en ninguna manera es un iconógrafo, pero sí un puente entre la iconología y la semiótica. Gombrich redefine la iconología desde una atención especial a los mecanismos psicológicos de percepción, cómo las obras, la percepción que hace el espectador influye en la construcción del tema también, ¿no? Bueno, tenía un ejemplo que me voy a pasar. Y después una gran revisión por parte de todo el mundo de la semiótica. Aquí tenemos a Ferdinand de Saussure, autor del curso de Lingüística General, que es el texto fundamental de la semiótica, que es otra gran disciplina del conocimiento en nuestro tiempo. Bueno, ¿qué es la semiótica? La semiótica podríamos decir que es el análisis de la realidad. Esto comienza con el lenguaje y con la literatura, pero ya es de la realidad a partir de entender que la realidad está estructurada por signos que tienen relación entre ellos, que se articulan como significantes y significados, y en una organización gramatical. O sea, esto lo ve Saussure cuando analiza el lenguaje. Después sus discípulos semióticos lo usan para las imágenes, para la política, para la ideología, para todo. Este es el fundamento del estructuralismo y después del postestructuralismo, ¿no? Por volver a los padres y los padrastros, Saussure es uno de los padres, padrastros de nuestra civilización, ¿no? Bueno, pues con Saussure tenemos a los que han utilizado esa herramienta intelectual del signo para hablar de las imágenes, ¿no? Y tenemos aquí de nuevo, en el sentido de las agujas del reloj, a Goodman, a Peirce, a Merleau-Ponty y a Mukarowski, acompañados de Saussure. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La imagen entendida como un medio en el que los signos, con su relación entre significante y significado, se relacionan entre ellos, ¿no? Bueno, para un semiótico la iconografía es parte de la semiótica, ¿no? Bueno, esto da para mucho, pero solamente voy a decir lo más importante en este momento para nosotros, y es que la semiótica trae un énfasis fundamental en la existencia de un proceso de comunicación en el que hay tres elementos. Un código, que es un lenguaje compartido, un medio, que es el espacio en el que se transmiten los contenidos, y un productor y un receptor. La obra de arte es el medio, el código es el lenguaje artístico y todas estas adherencias textuales, y el autor, receptor de las obras. Bueno, a la semiótica le pasa un poco como a Panofsky. Según la semiótica, cuando falla esto, es decir, cuando no comparten, por ejemplo, el código y el receptor no se entera de lo que nos dice
el productor, pues no ha funcionado la comunicación y ya está. Sin embargo, todos los que hemos jugado al teléfono sabemos que no es así. Cuando no hay un código compartido, no es que no haya comunicación, es que yo me estoy enterando de una cosa distinta, ¿no? Es como el juego del teléfono, insisto. Eso es fundamental en la iconografía. Es decir, si yo no me entero de lo que está en ese cuadro, me estoy enterando de una cosa distinta, no es que no me entere. Bueno, esto en el campo concreto de la historia del arte, y bueno, y aquí tenemos desde Foucault, Labarthe, a Louis Marin, bueno. Esto ha dado en los años 60, 70 a toda una literatura amplísima de análisis iconográfico desde otro punto de vista, pero teniendo en cuenta este proceso de comunicación, o a Shapiro en Estados Unidos, a Bach de nuevo, o Norman Bryson en toda la recuperación, en toda la reelaboración de la semiótica en la nueva historia del arte de los años 80 y 90, en la que, insisto, ese proceso de comunicación y esa consideración de los receptores es fundamentales para entender el significado, o en Miqueval, aquí hay un ejemplo muy bueno de Miqueval, con El baño de Betsabé y con esta Lucrecia, dos obras de Cranach que no tenían nada que ver entre ellas, temas distintos, encargos distintos, pero que el museo las coloca juntas, una al lado de la otra. El museo está contextualizando el significado de estas obras y creando un marco de referencia que actúa sobre la interpretación de las mismas que hacemos y sobre la relación que nos propone sobre una determinada percepción del papel de la mujer y demás, ¿no? Fijaos, ya no es qué pensaba Cranach, sino cómo este cuadro de Cranach, en esa articulación de la sala de museo, está creándose un marco de referencia sobre el contenido del cuadro que actúa sobre nosotros como espectadores. Eso es lo que hace la nueva historia del arte, o T.J. Mitchell, ¿no? Tom Mitchell también como un renovador de Panofsky, con un peso muy importante de la ideología y como probablemente la persona hoy que lleva la bandera de la investigación iconográfica en teoría en el mundo. Bueno, y ya cerramos con el mundo también de Hans-Georg Gadamer y Jauss e Isser y la estética de la recepción. Bueno, aquí estos manejan, también se viene de la crítica literaria, pero tiene también elementos que son importables al mundo de la iconografía, y es la teoría sobre los horizontes de expectativas. Esto que hemos contado antes sobre los problemas de comunicación entre receptor, productor y demás, esto se explica muy bien desde el pensamiento de estos autores. Es decir, hay un horizonte de expectativas, hay un horizonte codificado en la obra, el creador pone más o menos su mundo de referencias, luego hay un mundo de referencias que tiene el espectador, y es del enlace entre estos dos horizontes, de los repertorios que maneja el productor, las estrategias de lectura que maneja el lector. Este es el espacio en el que se genera esta coproducción. Entonces, en nuestro estudio de la iconografía, lo que tenemos que ver es cómo se coproducen estas obras manejando este doble juego de repertorios y de estrategias de lectura. Y terminamos ya con el ejemplo con el que comenzamos, ¿no? Después de todo esto que hemos contado, ya no se trata solamente de irnos a la Biblia, ¿no? Se trata de tener en cuenta cómo se produce esta coproducción de este contenido de esta obra en el tiempo, ¿no? Tengo aquí como varios puntos apuntados, cosas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de analizar iconográficamente esta obra. Bueno, primero, que las obras no tienen un único significado codificado en su creación, que no se trata solamente de reconocer el tema original de la obra, incluso teniendo en cuenta la coproducción en ese momento, sino ver también cómo ese tema se ha coproducido en el tiempo. Hay que tener en cuenta la presencia de los horizontes de lectura de los espectadores de su momento, es decir, no es solo la Biblia, sino es cómo los que veían esta obra en época de Tintoretto la leían y cómo la leemos nosotros hoy. Bueno, me voy con esta obra, con otra que está también en este museo y que hace un evidente pandan con ella, y que es este anuncio a la mujer de Manuel. Bueno, son dos temas distintos, ambos temas bíblicos, dos temas que tienen historias distintas. Pero el hecho de que forme parte de una serie nos dice mucho sobre qué realmente se pretendía en estas obras, qué se leía, qué se veía en ellas. Es decir, son dos temas distintos, pero hay un hilo conductor fundamental que está en dos aspectos. Uno podríamos decir formal, es decir, hay aquí un énfasis en una determinada manera de pintar, un gusto por lo que podríamos llamar las características estilísticas de la escuela veneciana del XVI,
que eso es algo reconocido por la literatura artística de ese momento. Es decir, alguien a quien le gusta disfrutar viendo estas pinceladas de esta determinada manera visible. Pero hay también una determinada percepción de estas obras como un soporte para la reproducción de una imagen erótica de la mujer. Es decir, estas pinturas son las representaciones eróticas que había en la Europa del siglo XVI. Y de eso hoy no hay absolutamente ninguna duda. Es decir, podemos hacer el énfasis, si queremos, en relacionar esto con la Biblia y hablar de qué pensaban los cananeos sobre la mujer o qué pensaban los venecianos sobre la mujer. Pero lo que es evidente hoy desde un punto de vista iconográfico e iconológico también es que esto es pintura erótica y que es disfrutada como un soporte de emociones eróticas, ¿no? Bueno, pero es que hay otro tercer punto de lectura, porque cuando yo cuento esto estoy intentando reconstruir qué pensaba un veneciano del XVI, para qué encarga esta obra y cómo la disfruta en su casa, qué lectura está haciendo de ella. Podemos pensar también la lectura que hacemos hoy de la misma en ese proceso de coproducción. Pues hay dos puntos. Está el espectador que viene y va a disfrutar de la pintura veneciana, el espectador que viene y va a seguir teniendo pulsiones eróticas frente a ella, y está también el espacio fundamental en la crítica historiográfica sobre estas obras en los últimos 5 años, 10 años, que es el análisis de género sobre estas obras. Es decir, hay toda una tradición ya historiográfica literaria de análisis de este tipo de obras, con Tintoretto, con uno de sus ejemplos fundamentales en Susana y los viejos, en comparaciones también con otras, Gentileschi y demás, en la que se nos habla de estas obras como evidencias de la mirada escópica masculina sobre las obras. Es decir, esta misma obra es muchas cosas al tiempo. En la iconografía no nos basta con irnos a esa fuente textual, sino tenemos que, si queremos saber qué significa esta obra de arte, qué contenidos hay esta obra de arte, tenemos que pensar en los espectadores y tenemos que pensar en que hay que disponer herramientas de control, si lo hacemos ya como historiadores, herramientas de control que nos permitan ver si esas interpretaciones eran cosas que estamos lanzando nosotros ahora o si eran realmente interpretaciones reales, existentes y actualizadas en el pensamiento, en la lectura que se hacía de esas obras en su momento. Y con esto termino. Muchas gracias.